Auspicia Impacto Económico. Innovisión. Sociedad Anónima. Segundo bloque de Impacto Económico, continuamos reflexionando sobre la caída del muro de Berlín y el significado y los beneficios de la libertad, junto a la licenciada Jalenska Zurakovsky-Luparelli, directora ejecutiva de la Fundación Progreso y Libertad, y al doctor Gastón Rambot, también integrante de la Fundación. Hay un concepto que es, como ocurre con muchos conceptos en ciencias sociales, que es el de la libertad, que no tiene un significado unívoco. ¿Qué entendemos, de qué hablamos cuando hablamos de libertad individual? Como para ponernos en contexto. Bueno, suena siempre a veces cuando uno intenta conceptualizarlo, suena muy teórico, si se quiere, muy abstracto. Pero el primer concepto es poder disponer de su propio pensamiento y de su cuerpo. Y con eso, ¿qué hace? Uno trabaja. Y lo que viene después en el ámbito de la libertad es poder disponer del producto de su trabajo. Claro, y allí aparece otro concepto que es muy importante en nuestra filosofía y que está atado a la libertad, aunque últimamente no se lo ve así, pero que hace a la libertad, y es qué hacemos con el producto de nuestro trabajo, y de idea da origen a la noción de propiedad. La propiedad privada, claro. Por eso, la propiedad está atada a la idea de libertad. Por eso se dice muchas veces que sin propiedad no hay libertad, porque uno no tiene disposición de lo que produce con su trabajo. Claro. Y es una extensión de la misma libertad. Claro. Entonces, por eso es que uno no es que sea que pone a la libertad, a la propiedad por encima de los derechos, digamos, individuales de tipo corporal o íntimos, o de la intimidad, pero está a nivel de la libertad. Claro, es muy importante. Exactamente. Claro. Sí, a mí me gusta siempre verlo de este modo. La primer propiedad es uno mismo. Cuando dices mi propiedad privada es mi propio cuerpo, es mi propio ser. Estoy hablando de mi vida, de allí mi libertad, y lo que yo hago, podemos decir, consumiendo mi vida, el producto de ese esfuerzo, como recién decía Gastón, ahí está mi propiedad. Por eso no es que alguien que no tiene el título de propiedad de un inmueble no tenga propiedad. Tiene la propiedad sobre sí mismo. Claro. ¿Sí? Es soberano de sí mismo. Claro. Por eso la libertad es justamente la potestad soberana que tiene cada individuo sobre su propio ser, de tomar las riendas de su propia vida y llevar a cabo todas las decisiones que le parezcan necesarias para la consecución de sus propios objetivos, de sus propios proyectos, sin que medie, decimos, la coacción, la violencia, la imposición por parte de terceros, sin que otros vengan a sojuzgarlo y sin que también domine a los demás. Por eso es que ahí nos encontramos con el derecho justamente a procurar, a realizar mis proyectos, por ejemplo, termina donde empieza el derecho del otro a llegar a sus propios fines, ¿no? Es esta cosa de que las sociedades abiertas, las sociedades en las que la libertad es el principio, la piedra basal de todo el sistema, son sociedades en las que se garantizan los derechos individuales básicos. Claro, exacto. El único límite que entendemos nosotros, por lo menos, a la idea de la libertad es el principio de no agresión. Claro. Es decir, el principio de no agresión o de no intervención, como dicen también algunos, es el límite a la libertad. Es decir, cuando uno interfiere en la vida del prójimo. Cuando uno comienza con sus acciones a interferir en la vida del prójimo, en una acción, por supuesto, no querida por ese otro, allí es donde traspasamos los límites de la actuación libre. Claro. Como se dice habitualmente, mi libertad termina donde comienza la libertad o el derecho de los demás, ¿no? Exacto. Y la parte en la que interactúo con los demás es cooperativa, es pacífica, se basa en contratos voluntarios, no en la violencia, como sucedía, por ejemplo, en Europa del Este bajo el dominio de Rusia comunista, donde a través de la coacción estatal, ¿sí?, se imponía un proyecto, se imponía una manera de hacer las cosas, ¿sí?, donde no había margen para la acción individual, donde no había espacio justamente para esta toma de decisiones que nosotros estamos convencidos que compete
únicamente al individuo. Claro, y fíjate, por ejemplo, en mi profesión, qué diferencia que hay entre las dos concepciones, ¿no es cierto? Porque eso que yo te decía, el principio de no intervención y demás, allí donde se empieza a interactuar y se empieza a interferir unas personas con las otras cuando uno no quiere, es decir, se afecta la libertad del otro por un ejercicio, mal ejercicio de la libertad propia, allí es donde nace el derecho, para proteger a que la otra persona sea libre. Esa es una concepción del derecho. En cambio, otra concepción del derecho, y que desafortunadamente es la que ha triunfado en la Argentina en contra de la Constitución de 1853, es una concepción de derecho del poder. Es decir, el derecho, las leyes, las normas, se hacen para justificar al que manda. Claro, no para proteger los derechos de las personas. Exactamente. Que esa debería ser porque por un capricho del que manda, porque le causa placer, porque le causa lo que fuera someter al prójimo, ¿no es cierto? Como esa persona tiene poder, se dictan normas según su capricho para el sometimiento del resto de las personas. Esa es una concepción del derecho. La otra concepción del derecho es esta. Las normas están para proteger la libertad y los derechos de las personas. Que ese es el origen de las constituciones. Exactamente, incluso protegerlas de los gobiernos. Del mismo gobierno, claro. Ahora, esto que ustedes están planteando de la necesidad de propiedad privada tiene una aplicación muy concreta hoy en la Argentina, entre otras cosas. Porque acá es importante destacar que el derecho de propiedad no es solamente el derecho a tener una casa, un auto, sino el derecho a conservar mi salario. Y el impuesto a las ganancias es una agresión y un ataque al derecho de propiedad, ¿no? Por eso no se entiende cómo la izquierda está en contra de la propiedad privada, porque lo que tiene el asalariado, lo único que tiene, si no tiene una fábrica, un comercio, es el derecho a disponer del fruto de su trabajo. Y el gobierno se lleva parte de ese fruto del trabajo, ¿no? Sí, ni que hablar de la inflación, ¿no? Sí, claro. De un impuesto que a veces parece tan sutil y otras veces tan brusco y tan violento, cuando a fin de mes nos encontramos con una nada en nuestro bolsillo, ¿sí? Cuando vemos que justamente el fruto de nuestro esfuerzo se deprecia día a día y sin que nosotros podamos controlar el porqué, ¿no? Y ahí estamos hablando de un gasto, un ataque a la propiedad que se origina en un gasto fiscal totalmente inescrupuloso, ¿sí? E irresponsable. Así que... Ahora, ahí hay un punto que vos planteas, Gastón, también. Tenemos una constitución liberal, es decir, que garantiza la libertad, y tenemos una realidad intervencionista, estatista, con limitaciones fuertes de la libertad individual. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es una reflexión de fondo. Sí, es muy difícil resumirlo ahora en el corto tiempo que tenemos acá. Yo no tengo una visión demasiado optimista de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en la sociedad argentina. A mí me da la idea que, lamentablemente, la Constitución de 1853, ¿no es cierto?, fue un paréntesis en la historia argentina, que va de 1853 a 1930. Ahora hemos aplicado ideas de por lo menos 1930 en adelante contrarias a la libertad. pero que son similares a las que tradicionalmente traía nuestro país en la época de su formación. De la colonia. Y de su formación, y que además venían de la época de la colonia. Claro. Es decir, vienen cientos de años, si se quiere, de un sistema de sojuzgamiento que había empezado con el modo en que la corona española colonizó estas tierras en su momento. Ese modo de diseño de sociedad no era el diseño de una sociedad libre, era una sociedad de sojuzgamiento, y de que el que venía a estas tierras aceptaba esas reglas de sojuzgamiento. Y esto fue lo que dio lugar a que cuando se produce el quiebre con España a principios del siglo XIX, ese sojuzgamiento siga siendo hecho por quienes tenían un poder de hecho, por estancieros que terminaban siendo caudillos, etcétera. Todo eso se corta con la Constitución del 53, bueno, con Caseros, toda la reorganización, esa que vino, la organización.
pero lamentablemente fue un paréntesis, porque a partir de 1930, pongo por una fecha típica, digamos, sí, claro, donde inmediatamente que se produce el golpe militar, fíjate vos, el sojuzgamiento voluntario de quienes estaban para defender las reglas de derecho, que fue la Corte Suprema de Justicia, justificó ese quiebre institucional. Y claro, de allí en más, claro, ¿no es cierto?, se empezaron a ver, empezamos a ir a los tumbos. Sí, sí, con distintos grados y todas las veces se encontraron justificaciones para que la libertad se vaya perdiendo de a poco. Ahora, el concepto de la libertad tiene consecuencias prácticas. Hay muchos estudios, por ejemplo, el índice de libertad económica demuestra, a través de estudios concretos, que hay una relación directa entre la libertad y el grado de prosperidad de un país. En los países más libres, el Producto Bruto per cápita, por ejemplo, la calidad de vida es mayor. ¿Qué podemos hacer en la Argentina para recuperar la libertad y generar las condiciones para el progreso? Bueno, primero me gustaría apuntar con esto que decía recién Gastón, que ese paréntesis, ¿sí?, que vivió la Argentina entre, podemos decir, a grandes rasgos, 1853 y el primer golpe de Estado en 1930, ¿sí?, fue una época en la que la Argentina vivió los beneficios de la libertad. Claro. Fueron épocas de elevada prosperidad, donde, bueno, en esa época no se elaboraba un índice de libertad económica, claro, como el que vos mencionás, pero sí Argentina pudo ocupar una posición entre las grandes naciones. Argentina traía inmigrantes, claro, de todo el mundo, ¿sí?, que querían, sabían que podían realizar sus proyectos, claro, en este país, y que en no más de una generación la mayoría podía salir de la pobreza, ¿sí? Argentina fue de las primeras democracias sólidas del siglo XX, basadas justamente en el sustrato liberal de nuestra Constitución. Fue uno de los primeros países en eliminar el analfabetismo, claro, ¿sí?, claro, en eliminar la esclavitud. Tuvo una serie de méritos que Argentina vivió y que en algún lugar en el fondo de nuestro imaginario colectivo yo creo que están presentes. ¿Y hoy, nosotros en la actualidad, en los índices estos de libertad económica, que son varios, ocupamos un puesto que está alrededor de 160, 166, que para que nos demos una idea, ahora no vamos a profundizar en las distintas variables, pero nos posiciona cerca de países como Venezuela, justamente, como la República Democrática del Congo, sí, como Myanmar, muy conocidos lamentablemente por los altos índices de corrupción, sí, por las prácticas autoritarias recurrentes de su gobierno, por tener sistemas judiciales muy politizados, una justicia que no es independiente, bueno, un montón de variables que significan justamente un retroceso en la libertad. Desde Fundación Progreso y Libertad nosotros estamos convencidos que si hay un actor llamado a cambiar las cosas es el ciudadano, ¿sí? Necesitamos una ciudadanía comprometida y activa, porque ser ciudadano no se agota en votar, ¿sí?, claro, emitir el voto, claro, cada 2 años, cada 4 años y suficiente, ¿sí?, sino se trata de tomar el control de los propios asuntos, ¿sí?, de exigirle al funcionario, de exigirle al gobernante electo que cumpla, ¿sí?, con nuestra Carta Magna, que cumpla con la Constitución, que sea transparente. Estamos hablando no solamente de elecciones transparentes, sino de un gobierno que dé cuenta de sus actos. Que tenga, ¿sí?, legitimidad de ejercicio. Exacto. No solo de origen. Y ese es el rol del ciudadano, el rol de estar controlando y siempre velando. Sí. Nosotros en este momento tenemos un montón de herramientas para poder llevar a cabo este trabajo. Desde la participación en un partido político, un camino tradicional si se quiere, y si no a través, por ejemplo, de ONGs y think tanks, como por ejemplo lo es Fundación Progreso y Libertad, preocupada por incentivar el debate, por informar. Yo creo que hay una gran tarea de comprensión de por qué venimos sufriendo crisis recurrentes, hacer el diagnóstico y conocer propuestas, ¿no? A eso tenemos que capacitar como ciudadanos. La necesidad de, por supuesto, la clave de quitarnos el velo que en este momento nos mantiene sojuzgados, porque realmente creo que vemos que la población argentina está muy tranquila,
Sí. Tolera demasiado Tolera desde mi punto de vista. Coincido. Tolera lo intolerable. Coincido totalmente. Y nos encontramos ante el riesgo de ser la próxima Venezuela, realmente. Estamos muy cerquita y eso es muy peligroso. Entonces, el primer punto es, por supuesto, informarse para comprender la realidad. Por eso es necesario, en el caso de Fundación Progreso y Libertad, convocamos a distintos seminarios donde se analiza la realidad. Hace poco, por ejemplo, llevamos a cabo un seminario de economía para no economistas, principios básicos fundamentales de cómo funciona el proceso de mercado, cómo se toman las decisiones y justamente ahí qué es lo que significa que venga un actor, como lo es el Estado, ¿sí?, a querer administrar mi propiedad, ¿sí?, a querer disponer justamente, por ejemplo, de precios máximos, indicarle al empresario cuánto debe producir, a qué precio, como si el Estado concentrara el conocimiento del empresario. O obligarte a vender algo que vos tenés que decidir. Totalmente. Hay un gran desafío, yo creo, y es recuperar la libertad en la Argentina, ¿no? Totalmente. Tenemos nuestro himno que habla de grito sagrado, que es libertad. Sí. Tenemos un preámbulo que dice garantizar los beneficios de la libertad. Y creo que nos falta entender cuáles son los beneficios de vivir en un país libre. Creo que ese es un gran desafío. Tenemos muchas palabras lindas escritas. Claro. Pero no las hemos honrado. Hay que ejercerlas. Sí. Gracias por el tiempo. Creo que es necesaria cada tanto la reflexión para ver dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Sí, por supuesto. Y bueno, desde ya invitamos a todos los que tienen las mismas preocupaciones que nosotros, ¿sí?, a sumarse, que nos busquen, que busquen a Fundación Progreso y Libertad. Nuestro sitio web es www.fundacionprogreso.com.ar. ¿sí? También nos pueden encontrar en Facebook, en Facebook, en Twitter. Desde el sitio web están los vínculos, ¿sí?, a estos distintos portales, que son fundamentales para esto, para informarse, para preocuparse y para movilizarse, ¿sí?, porque en algún momento vamos a tener que ser nosotros los que tomemos las riendas de nuestro propio destino, ¿no? Sí, y tener, como vos decías, Jaleska, un rol más activo, porque si uno no reclama por nuestros derechos, va a ser difícil que los gobernantes lo hagan, ¿no? Totalmente. Creo que el cambio empieza por nosotros. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La libertad, como dice el himno, es el grito sagrado. Y esto es importante tenerlo en claro porque el grado de libertad de un país determina su grado de progreso. Pausa y venimos con las entrevistas del sector Oil and Gas. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.